Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Dice Pablo en capítulo 5 de Efesios, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Wow, esa palabra es bien dura, ¿no? No como necios. En otras palabras podría decir no como tontos. No como tontos, sino sabios. Sabios. Entonces, esta mañana, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? La santificación es tener un discernimiento de descubrir qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que Dios pide de mi vida. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. ¿Cómo es esto de andar no como tontos, sino como sabios? Vamos a dar unas 2 o 3 conceptos que me gustaría que ustedes vean, y si quieren anotarlo después pueden anotarlo. ¿Me puedes proyectar los conceptos que quisiéramos nosotros tener para ir desarrollando estos conceptos? El primero es este, mira, dice el concepto, una obra, la santidad es una obra de la libre gracia de Dios que continúa después de la justificación a través del creyente sin mérito personal. La santificación es un trabajo progresivo de Dios y el hombre sin mérito personal que nos hace más libres del pecado y nos parecemos más a Cristo cada día de nuestras vidas hasta que Él regrese y nos lleve. Y otra vez el concepto de la santidad o la santificación es la obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos restablecidos a la imagen de su Hijo Cristo y puestos en la capacidad de morir más y más al pecado y vivir más y más piadosamente. ¿Me puedes ayudar la siguiente? Ok. Y aquí quisiera que ya estos son conceptos que ya hemos enseñado, pero vale la pena repetirlos para seguir avanzando en este tema de la santidad. ¿Cuál es el otro tema de la santificación? Es que la santificación primero es un paso inicial, un paso posicional. Yo soy santo en el momento en que acepto a Cristo, eso es posicionalmente. En Cristo soy justificado, santificado, o sea, en Cristo estoy escondido, en Cristo tengo todo lo que yo necesito, no hay nada fuera de Cristo. Dios en Cristo provee al creyente todo lo que necesita para vivir la vida de piedad. No hay otra cosa, Él lo ha hecho todo. Te ha salvado, te ha santificado y un día te glorificará, pero todo lo ha hecho ya Dios en Cristo. Es maravilloso entender. No somos personas en necesidad. Somos personas en una situación diferente al mundo porque nosotros estamos en una posición superior en el sentido en que nosotros tenemos todo para dar. El mundo es carente, el mundo está en necesidades. No sabe dónde llenar, dónde acudir a satisfacer sus necesidades. Tú y yo hemos encontrado en Cristo Jesús que Él puede llenar y satisfacer mi ser interior, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Él puede satisfacer, Él lo ha hecho. Por eso es que ahora tenemos y estamos en una situación diferente a la que estábamos anteriormente de venir a Cristo. El primer paso inicial. Y esto es importante entender porque lo que Cristo en la cruz del Calvario hizo fue eso justamente. Hizo algo para que el pecado sea roto y no
y no sigamos siendo esclavos del pecado. Ya en la cruz, Jesucristo hizo algo a favor nuestro respecto al pecado. El pecado es como un amo. Y aquel que no tiene a Cristo como su amo, tiene al pecado. ¿Quién es el que controla esa vida pecaminosa? Satanás. Entonces, si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y si eres hijo del diablo, pues harás las obras de tu viejo amo. Pero si tú eres hijo de Dios, harás las obras de tu nuevo amo. Por eso es importante esto, entender que hemos salido de estar en Adán para pasar a estar en Cristo. Ya no somos nosotros descendientes de Adán, somos descendientes de Cristo. Eso tiene que estar bien claro. Si quiero ser victorioso, si quiero pasar la tentación, si quiero vivir en santidad, tengo que saber estas verdades, lo que Dios ya ha hecho por mí en la cruz. Amén. Ok, ahora, una vez que estoy posicionalmente en Cristo, la segunda parte es lo que hemos visto ya anteriormente. Y el concepto que necesitamos ir entendiendo es más de Cristo, menos de mí. Más de Cristo, menos de mí. Y eso es en la vida diaria. Y eso va a ser en cada situación donde Dios te da la oportunidad. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que enfrentar una situación donde, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, cuando tienes una pelea con tu esposa, cuando tienes una pelea con tu esposo, no te das cuenta ahí, pero ahí necesitamos tener esto en mente, el ser sabios, no insensatos. Porque si yo soy insensato, si sigo siendo tonto, yo voy a querer ganar la pelea. Pero ser sabio, ¿qué significa ser sabio? Más de Cristo, menos de Carlos. ¿Te das cuenta cómo la santificación es algo muy práctico? No es algo que sucede de la noche a la mañana, no, va a suceder todos los días. Y cada vez que haya una situación donde Dios te da la oportunidad, más de Cristo, menos de Carlos. ¿Ok? Entonces decimos que es un proceso a través del cual vamos muriendo cada vez más al pecado que todavía mora en el creyente, a conformarnos a la imagen de Dios, transformándonos más a la imagen de Cristo. Y hermanos, esto tiene que suceder cada día. No es que ya no vas a pecar, cuidado. No es que ya somos perfectos, no. El punto es entender que mientras más rápido reconozco mi error, mi falta, más rápido muero a mí mismo, más victorioso voy a ser en la vida espiritual a la cual he sido llamado a vivir en sabiduría. Más de Cristo, menos de mí. Y claro, entonces está el proceso. Soy santo posicionalmente, soy santo en una santidad progresiva que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta el final, donde seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que los que hemos sido justificados seremos santificados y al final glorificados. ¿Y qué significa esto de glorificados? Que un día en el cielo ya no vamos a tener problemas de lucha contra el pecado, porque el pecado en el cielo desaparecerá. Wow, qué bendición que en el cielo ya no vamos a tener esta lucha que tenemos aquí en la tierra con nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Entonces, volvemos al texto. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. De eso trata. Ahora, estos conceptos, hay dos cosas que es importante que tú entiendas en el proceso de la santificación.
Fíjate, en todos estos conceptos que acabamos de leer, hay una idea central. ¿Cuál es la idea central? La idea central es esta. Cuando lo divino se une a lo humano, hay resultados divinos. ¿Escuchaste? Cuando lo divino se une a lo humano, hay resultados divinos. Esa es la santificación. La santificación es cuando el creyente se da cuenta de esta realidad y entonces acepta a Jesucristo como su Salvador personal, y como resultado es la vida eterna, como resultado es la santificación, como resultado será la glorificación. Fíjate que en la vida de Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, es increíble cómo Él mostró un poquito del futuro que nos espera cuando Él venga a reinar personalmente. Cuando Jesucristo, por ejemplo, se acercaba a los enfermos, ¿qué pasaba cuando Él los tocaba? Se sanaban. O sea, el poder divino de Dios, cuando era aplicado a la naturaleza humana, pecadora, enferma, ¿qué hacía el poder divino? Restauraba a la persona, sanaba a la persona, le volvía al estado original a la persona. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo se acercaron 10 leprosos? ¿Qué hizo Jesucristo con los leprosos? Los sanó. Porque Jesucristo tenía el poder de lo alto. Él era divino, Él era Dios. Y Él tocaba, cuando Él tocaba, todo lo que Él tocaba, lo divino, cuando penetra a lo humano, suceden milagros. Cuando Jesucristo estaba acá en la tierra, le dijo a Felipe, Felipe, vamos a dar de comer a esta multitud. Señor, pero son una multitud, ¿dónde vamos a comprar comida? Felipe, vamos a dar de comer a esta gente. Señor, ¿qué tienes, Felipe? Pero solamente unos panecillos, unos pececillos. Agarró Jesús, dio gracias a Dios. ¿Y cuánta gente se benefició? Mucha gente. ¿Ves? Cuando lo divino toca a lo humano, hay milagros, hay resultados. Y de eso trata la santificación. Cuando tú aprendes a caminar con lo divino, cuando tú aprendes a reconocer, a discernir lo que está sucediendo en tu vida con ese problema que estás teniendo, es la oportunidad de ser santo. Y voy a hacer sin mirar, no quiero que pienses que yo estoy mirando a alguna persona aquí presente, pero fíjate, hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos da oportunidades para que nosotros podamos mostrar santidad, porque acuérdate qué significa ser santo, es apartado para Dios. Entonces yo debo mostrar esa santidad al mundo. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando viene un amigo a tu casa, cuando viene un familiar a tu casa, y justo es el domingo, justo es a las 11. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es nuestra, muchas veces, nuestra decisión? Si somos sabios, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar esa oportunidad para mostrarle a mi primo, para mostrarle a mi amigo, para mostrarle a mi familia quién soy yo, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis valores. Y entonces invitarlo y decirlo, mira, me gustaría invitarte a participar conmigo porque yo he hecho un compromiso con el Señor para que yo y mi familia adoremos al Señor en este día. ¡Wow! ¿Cómo va a quedar la persona o el familiar al que tú compartes tu santidad con él? Va a ser tocado. Ese es el gran problema, hermanos, que hemos llegado a un punto en la vida cristiana que la gente ya no nos cree.
que ya el cristianismo perdió valor. ¿Sabes por qué? Porque ve nuestras vidas y no ve que vivimos en santidad. Porque nuestros valores son otros. Nuestros intereses son otros. No andamos como sabios aprovechando el tiempo y la oportunidad que Dios me da para mostrar mi santidad al mundo. Es interesante, vamos a ir al Antiguo Testamento, a Levítico. Quiero mostrarles una historia que me ha cautivado. Levítico capítulo 10. Esto de no andar como necios, sino como sabios. Y hay una historia que debería a nosotros llamarnos mucho la atención en estos días, porque nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles respecto a los días políticos, los días donde hay una agenda globalista que está tratando de dominar el mundo. Y nosotros no nos damos cuenta, pero deberíamos nosotros andar sabiamente, porque de lo contrario pueden suceder cosas como estas. Mira el capítulo 10 de Levítico. Si estás conmigo, amén. Espero que estés conmigo, tu Biblia ahí, Levítico capítulo 10. Y sería lindo que subrayes este capítulo, los pongas, lo vuelvas a leer en tu casa, lo medites nuevamente. Pero yo quiero extraer aquí algunas cosas. Mira lo que dice. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Wow. Estos jóvenes no eran sabios, estos jóvenes eran tontos, insensatos, porque Dios les había mandado a que el incienso tenía que ser de una manera. ¿Y cómo era la manera? La manera de poner el incienso eran los carbones encendidos en el altar. Ustedes saben que está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio estaban las brasas que ardían para los sacrificios de los animales. Y la orden de Dios era que de las brasas que estaban en el atrio, en el patio del altar, de ese lugar tenía que sacar los carbones encendidos para llevarlo al lugar santo. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se inventaron o trajeron el carbón encendido, tal vez de su casa o tal vez de algún vecino, y trajeron ese carbón a Jehová. No hicieron como Dios les había dicho, y eran sacerdotes. Mira lo que les pasa a estos muchachos insensatos. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Ves lo que pasa cuando soy insensato? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Cuando yo no busco la santidad de Dios. Cuando yo no busco glorificar a Dios. Cuando yo no busco más de Él y menos de mí. Termino destruyéndome. Termino destruyendo mi familia. Termino destruyendo una iglesia. Termino destruyendo todo lo que está alrededor mío. Dios le había dicho a estos muchachos, Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, el sacerdote, cómo deberían ellos traer el incienso para Jehová. No era como ellos creían o pretendían. Era como Dios les mandó y no lo hicieron como Dios mandó.
¿Te acuerdas? En la Biblia hay otro ejemplo también que nos muestra Dios con Caín y Abel. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Porque Dios desde el principio dejó establecido lo que a Él le agrada, lo que Él recibe como ofrenda. Ahora, ¿quién le enseñó a Caín y Abel qué era lo mejor? Si un sacrificio de un animal o el sacrificio de su cosecha de la agricultura que trajo Caín. ¿Quién les enseñó qué era la ofrenda más agradable a Dios? ¿Quién? Sus padres. Porque ellos fueron vestidos con pieles. Y para que sean vestidos con pieles, ¿qué tuvo que Dios hacer? Matar un animal, matar un cordero. Y ellos ya sabían que para presentarse delante de Dios había que presentar un cordero. Pero Caín no quiso hacer como Dios mandó. Y Caín representa en el Génesis, va a representar cómo es que la humanidad va a ir tomando ese patrón, tomando esa figura de Caín el resto de la Biblia. Todos aquellos que quieren hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios. Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque todos quieren acercarse a Dios a su manera. Y no, Dios dejó establecido cómo debes acercarte a Dios, y es a través de su Hijo Jesús. No hay otra forma de acercarse a Dios, no hay otra forma de reconciliarse con Dios, no hay otra forma de que seas perdonado, no hay otra forma. Pero nosotros seguimos insistiendo acercarme a Dios a mi manera, como yo quiero, traigo mi sacrificio y el que yo quiero, el que a mí me gusta, y no lo que Dios está requiriendo de sus hijos. No seáis insensatos, sino sabios. Fíjate cómo sigue el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Dios no está esperando nada bueno de nosotros si no está santificado, si no está dirigido hacia su gloria, hacia su deleite, hacia su placer, hacia lo que Él desea de nosotros. Yo me santificaré y en presencia de todo este pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Claro, imagínate, el papá vio que Dios trajo justicia, disciplina, y mató a sus hijos. Mató a sus hijos. Dios acaba de hacer algo drástico para que el pueblo entienda que no es como ellos quieren, sino como Él quiere. Versículo 4 dice: y llamó Moisés a Misael y a Eleazafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés les había dicho. Versículo 9 dice, el 8: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Otra vez dejando claro bien Dios cómo deberían los sacerdotes ministrar en el templo. Si van a ministrar en el templo, no permito que nadie que se acerque al templo se acerque embriagado o con alguna sustancia que te quita el razonamiento, el pensamiento. Dice: para que no muráis.
estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y fíjate el versículo 10, yo quiero que notes esto que dice Dios aquí. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, ¿qué es la santificación? Hermanos, ¿qué es la santificación? La santificación es cuando tú y yo aprendemos a discernir entre lo inmundo y lo limpio, entre lo santo y lo profano. No podemos mezclarlos y decir, Dios, aquí está mi ofrenda. El discernimiento que Dios nos da es a través de su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo que está en nosotros podamos hacer ese discernimiento de lo santo y lo profano. No podemos estar adorando a Dios trayendo cosas profanas al templo y pensando que estamos agradando a Dios. ¿Qué es eso de traer cosas profanas al templo? ¿Qué cosas inmundas podemos traer al templo? Ven conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6. Es interesante, Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, nos va a ayudar un poquito a ver qué es las cosas que nosotros debemos mirar, cuáles son nuestras responsabilidades. Porque acuérdate, cuando lo divino se junta a lo humano, hay resultados. Puede suceder un milagro. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjate, qué importante para nosotros vivir en santificación. Entonces ahora nosotros necesitamos discernir. ¿Qué necesitamos discernir según Pablo? Todas las cosas me son lícitas. Algunos podrán decir, ¿ves? Allí dice en la Biblia, todas las cosas me son lícitas. Entonces ¿dónde dice en la Biblia que no debo fumar? ¿Dónde dice en la Biblia que no debo bailar? ¿Dónde dice en la Biblia que no debo salir a lugares dudosos? ¿Dónde dicen? O sea, buscan excusas, pero no leen todo el texto. Porque ¿qué dice Pablo? Todas las cosas me son lícitas, por tanto voy a hacer lo que me da la gana. No. ¿Qué dice Pablo? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas. ¿Eso es qué? Discernimiento. Eso es discernimiento. Eso es sabiduría de Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros en la vida espiritual. Todas las cosas no son lícitas. Sí, podría ir aquí, podría ir allá, hacer esto, hacer el otro. Pero ¿conviene? Como santo de Dios, como hijo de Dios, ¿conviene? ¿Da gloria a Dios? ¿Dios puede glorificarse en lo que estoy haciendo, diciendo, con quién me estoy juntando? Entonces muchas veces nosotros no vemos que esta situación de la santificación tiene que ver con estas cosas prácticas, donde Dios me está dando la oportunidad de, aunque podría hacerlo, pero no conviene. Recuerdo un muchacho que tristemente fue engañado. Esto fue al principio que yo llegué a Chattanooga, visité la cárcel y el muchacho le pregunté, ¿por qué estás aquí? Y dice, porque, pastor,
un amigo me pidió llevar un paquete a Dalton. Y como no tenía licencia, me dijo, ayúdame, lleva el paquete. Y dice, yo le llevé. Y dice, mientras caminaba a Dalton, se me pinchó una llanta y me puse a un lado. Y justo la policía se paró delante mío y me dice, muchacho, ¿qué te pasó? Dice, se me pinchó la llanta. Entonces el muchacho, el policía, ¿qué hace el policía? Si es un policía amigable, no sé si te ha tocado un policía amigable, pues te ayuda a arreglar la llanta o no. Yo he visto, no me ha pasado, pero yo he visto que el policía se pone adelante y le dices, se me pinchó la llanta, y si no puedes, él te ayuda. Pero el muchacho, mientras estaba cambiando la llanta, el policía vio un paquete al lado de él y le dice, ¿qué llevas? Y dice, un recado de mi amigo. Dice, abre el paquete. Y sí, el muchacho abrió el paquete. ¿Y qué encontró el policía? Un muchacho bueno, pero no era sabio. No vivió en la sabiduría de Dios. Fue insensato, tonto. Y entonces por eso estuvo en la cárcel. También escuché la otra vez un testimonio de un pastor que estuvo en Brainer en su carro y vio a una mujer con una niñita caminando. Y dice que Dios le puso en su corazón parar para subirle y hacerle el raite. Y entonces paró y le preguntó a la mujer, ¿desea que le lleve? ¿A dónde le llevo? Dice, sí, lléveme aquí al McDonald's. Sí, en la Braille. Y sí, paró, subió a la señora con la niña, subió al carro y mientras iba caminando, ¡sí!, la policía atrás. Y lo paró. ¿Y qué pasa? Que esa mujer había sido una mujer con problemas de la ley y le involucraron al muchacho porque le involucraron cómplice de lo que había hecho esa mujer. Insensatos, no sabios. Y entonces, fíjate cómo podemos, por hacer cosas insensatas, destruir la vida, como los hijos de Aarón trajeron cosas. Claro, uno puede decir, pero si estaba haciendo un favor a una mujer, estaba haciéndole un favor al amigo, pero no puedes hacer cosas sin discernimiento, sin saber si eso conviene, no conviene, ¿o no? Entonces la santidad te ayuda a primero discernir, ¿conviene o no conviene hacer lo que estoy haciendo? Decir o no decir lo que estoy diciendo. Tener este amigo o este otro tipo de amigo, ¿conviene? Me es lícito, pero ¿conviene? Y entonces viene ese tema de la santificación. Entonces, porque yo quiero ser santo, entonces voy a discernir qué es lo que Dios está guiando a hacer en mi vida, en esa área. Este es el primer principio que me gustaría darte en esta mañana, para que de ahora en adelante, si vas a tomar decisiones, te preguntes, ¿conviene hacer lo que vamos a hacer? Reúne a la familia, reúne a los hijos. A ver, hijos, mira, necesitamos comprar esto, necesitamos hacer esto. ¿Conviene? ¿Vale la pena? Muchas veces estamos donde estamos es porque hacemos lo que nos da la gana. Y esto quiero decirles a los hombres, porque somos nosotros los que somos llamados a poner el discernimiento de qué se va a hacer. Por eso es que debemos ser bíblicos, hombres. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, ¿qué es lo que quiere Dios? Y es así que hemos llegado con Silvia acá. No lo que ella quiere, no lo que yo quiero. ¿Qué quieres, Dios? Primero, ¿cómo es que se va a dar esta santificación en mi vida? No se va a dar por venir los domingos a la iglesia, Se va a dar cuando tú en
diario vivir te sientes a discernir lo que está haciendo Dios con tu vida. Por ejemplo, con Silvia estamos ahora mucho más en comunicación porque tenemos un desafío que Dios nos ha puesto y tenemos que hacerlo bien. Pero a veces no podemos porque no sabemos cómo manejarlo. Entonces pedimos, Señor, danos sabiduría, ayúdanos, porque esto es para nosotros nuevo. Queremos hacerlo para tu gloria. Entonces, hay cosas que convienen, pero no todo es. Hay cosas que son lícitas, pero no todo conviene. Eso es discernimiento. Necesitas de ese discernimiento. Ok. Otro concepto en 2 de Timoteo, capítulo 2. Ven conmigo, 2 de Timoteo. Versículo 15. 2:15. Y Pablo menciona esto a su amado hijo Timoteo para que él también sea sabio y él pueda seguir creciendo en santidad y pueda ser ejemplo a la iglesia en sabiduría, en amor, en gracia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Mira, creo que es... Perdón, es 2 de Timoteo 2:7. 2:7. ¿Ok? Ahora, mira lo que Pablo menciona aquí a Timoteo. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora ves, aquí están las dos partes. Considera lo que te digo. Considera la revelación que has recibido de parte mía y de parte de Dios. Considera lo divino. Timoteo tenía que recibir la parte divina para que él pueda aplicarlo en su vida en la parte humana. Considera lo que Dios te dice, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo lo que hagas. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Tú recibes la enseñanza, tú recibes lo que Dios te está diciendo esta mañana, pero tú tienes que delante de Dios salir y decir, Señor, dame entendimiento cómo esto puedo aplicarlo en mi vida. ¿Cómo puedo ser sabio? Fíjate que en la parábola de Mateo 13, cuando la semilla cae en los 3 terrenos, vos vas a ver que en los 3 primeros terrenos no hay fruto. No hay fruto, ¿verdad? Los 3 primeros terrenos no hay fruto. Cayó la semilla, pero no hay. ¿Por qué no hay fruto, hermanos? Porque la semilla no penetró. En el primer camino vinieron las aves y se llevaron. En el segundo camino dice que los pedregales no permitieron que la semilla tenga profundidad. Y en el tercer camino es que quiso crecer, pero los espinos no dejaron crecer. En los 3 no hay fruto. ¿Sabes por qué? Porque dice, porque recibieron la palabra y no entendieron. Y no entendieron. Por eso es que Jesucristo repite muchas veces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Pablo le dice a Timoteo,
considera lo que te digo. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Mira, en el versículo anterior está lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Versículo 3. Bueno, del 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjate, Pablo le estaba diciendo a Timoteo cómo va a ser el proceso de la santificación. Y el proceso de la santificación incluye sufrimiento. Algunos te enseñan que el proceso de la santificación es éxito, es prosperidad, es sacar lo mejor del hombre que hay adentro tuyo. Pero Pablo dice: no, mira, Timoteo, el proceso es así. El proceso es mientras estás pasando penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Le da 3 ejemplos. Mira lo que le va a decir Pablo a Timoteo. El primer ejemplo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El primer ejemplo que Pablo le menciona a Timoteo para vivir en santidad es ser soldado. Sé como un soldado. Un soldado tiene un jefe y el soldado tiene que obedecer al jefe, tiene que someterse al jefe, tiene que dar cuentas al jefe. Un soldado no puede decir y hacer de su vida lo que él quiere. No, el soldado tiene que someterse a su superior. Ese es un buen soldado. No se enreda con ningún otro jefe. No se enreda. Yo recuerdo una vez fuimos a una oficina aquí en Nashville y estábamos haciendo un papel y entramos a la oficina con mi hija y comenzamos de oficina en oficina. Mire, ¿quieres hacer este papel? ¿Quién es la persona? La oficina. Y nos mandaban aquí, nos mandaban allá y no encontrábamos quién nos podía ayudar a hacer el papel. Creo que era un apostillamiento de una carta. Así que paramos, oramos y le dijimos: Señor, ¿qué hacemos? Y alguien pasó por ahí y nos preguntó: ¿qué buscan? Y le decimos: mira, estamos buscando hacer esta carta apostillar. Dice: sí, vayan a donde el jefe que hace este trámite. Vayan al jefe. No estén buscando en las oficinas, porque nadie de las oficinas les va a ayudar. Vayan al jefe. Y eso solucionó todo el problema, porque fuimos a la oficina donde estaba el jefe y el jefe dijo: sí, yo soy el único autorizado a apostillar. Ay, qué bueno. Hermano, anda al jefe. No te enredes en los negocios de esta vida con otros. Primero al jefe. ¿Quién es nuestro jefe? Nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Él es tu jefe, Él es mi jefe. A Él primero nos sometemos y luego entonces Él nos va a guiar por donde debemos andar, ¿o no? Primero un soldado. Después le dice Pablo: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuál es el segundo ejemplo que Pablo le pone a Timoteo? Si quieres vivir en santidad, vas a pasar pruebas, tribulaciones, pero sé un buen soldado. Ahora le dice Pablo: sé un buen atleta. ¿Qué es un buen atleta? Para ser un buen atleta, ¿qué se necesita? Dice: luchar legítimamente. No vas a ser un campeón, no vas a ganar el trofeo si no luchas legítimamente. Tristemente, ¿te acuerdas el caso de Maradona? Salió campeón del mundo, pero ¿qué le detectaron? Droga en su cuerpo. Fue un atleta, pero que luchó ilegítimamente. Y él fue descalificado, no pudo jugar el próximo mundial. Tú y yo somos atletas que corremos la carrera y debemos correr legítimamente, como Dios nos manda, en santidad, como soldado, como atleta. Pero también, verso 6, mira lo que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe que trabajar
primero, el labrador. Otra imagen en la vida cristiana que te va a ayudar a buscar santidad es ser como un labrador. Ahora, el labrador, ¿cuál es la característica del labrador? ¿Cuál es la característica del agricultor? ¿Cuál es la característica de la gente que trabaja en el campo? Cuando trabaja, necesita tener paciencia. Porque no pones la semilla y al otro día crece, ¿verdad? Sería lindo, ¿no? Poner la semilla y al otro día ya tienes manzanas, ya tienes peras, ya tienes naranjas. No. ¿Qué necesita el agricultor? Tiempo, paciencia. Necesita considerar, Timoteo, estas tres cosas. Por eso el versículo 7 dice: considera lo que te digo. Timoteo, sé como un soldado, sé como un atleta, sé como un labrador. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de cómo debes vivir la vida en santidad. ¿No? Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Considera, sé sabio, discierne, porque está en juego tu santidad. Segundo, considera lo que te digo, Pablo, considera lo que dijo Pablo a Timoteo. Considera que debemos, para poder alcanzar la santidad que buscamos, es ser como un soldado, ser como un atleta, ser como un agricultor. La santidad no viene fácil, La santidad no viene fácil. Hay que trabajar. Acuérdate, es tomar los recursos divinos, introducirlos en el ser humano, y la unión de lo humano y lo divino y lo humano es lo que va a resultar en un resultado espiritual positivo para su gloria. Es interesante cómo Jesucristo enseñó esto en la vida práctica. En Juan capítulo 5 vas a ver que se repite esta frase: no hago nada por mí mismo, todo lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Nada hago por mí mismo, todo lo que oigo del Padre, eso digo. No hago nada por mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, de mi Padre. ¿Ves? Si Jesucristo estaba consciente de que Él dependía de lo divino para que en su cuerpo humano Él pueda responder, y esa es la cuestión, hermanos. La santificación es la respuesta del cristiano a lo que estás recibiendo divinamente. La revelación de la palabra de Dios es lo divino. Hermano, no te distraigas. Lo divino está aquí, hermano, en este libro. Cuando tú abres este libro, esta revelación viene de Dios. Es palabra inspirada de Dios. Y entonces Dios te invita a responder, te invita a creer lo que Él te ha dicho. Si no, va a suceder lo que sucedió a los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Trajeron fuego extraño al altar y murieron. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento, y el Señor te dé entendimiento. Vamos a Efesios, terminamos acá un consejo más de cómo lo divino se une a lo humano, y como resultado hay esta fusión que como resultado trae santidad. Capítulo 5 de Efesios, versículo 10, mira lo que dice. 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí ves? Comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando tú tomas decisiones, cuando tú estás en una situación, el discernimiento tiene que ver
con comprobar, verificar si lo que estás haciendo, lo que si estás diciendo es del Señor, viene del Señor o de dónde viene. Comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La santificación viene cuando lo divino se une al humano, y el humano entonces considera si eso es de Dios, viene de Dios, es la voluntad de Dios. Esto es tan práctico en mi vida que con Silvia lo hemos vivido toda nuestra vida. Por ejemplo, desde el mismo momento cuando yo conocí a Silvia en el Instituto Bíblico. Viví con ella 4 años como compañeros. Éramos compañeros. Pero yo estaba pajareando. Yo estaba en otra atmósfera. Entonces estaba buscando algo que a mí me convenía, pero gracias a Dios que Él cerró todas las puertas. Cuando regresamos a Ecuador, como mi esposa, ella cuenta, dice que no hagáis despertar el amor hasta que Él quiera. Cantar de los cantares. Y cuando regresé a Ecuador, ¡pum!, se despertó el amor. Y entonces, después de 3 meses, bueno, estuvimos más un año sirviendo, pero yo le decía a Dios, Dios mío, ayúdame, necesito tomar una decisión, porque esta decisión va a ser de muerte o vida. Y orando, un día me tomé valor, tomé valentía y le senté a Silvia en un parque. Claro, primero le di un heladito, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del helado? Entonces le digo, Silvia, siéntate. Te voy a decir algo, pero tienes que decirme ya. No, así no. Te voy a decir que está en mi corazón. Quiero que seas mi esposa y la madre de mis hijos para siempre. Y cuando yo después recordaba y decía, wow, Dios, ¿cómo planeó todo ese momento? Hasta el punto que Dios obró en el corazón de ella y su respuesta confirmó lo que yo estaba orando. Que ella dijo, no, ya vamos a orar, No dijo eso, dijo, como condorito cayó así. Pero qué increíble cuando buscas hacer la voluntad de Dios, buscas agradar a Dios. Primero entras en el discernimiento. No será 4 años buscando la pareja en Argentina y nunca se dio. Y cuando le dije al Señor, yo estoy serio, yo quiero una esposa, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y comencé a orar. ¡Pum! El Señor contestó las oraciones en su tiempo, a su manera, en su forma, para su gloria. Ahora ustedes, señoritas que están aquí y muchachos que están aquí, ustedes tienen mucho que reclamar a Dios de las promesas que Dios tiene para sus vidas. Y más vale que vayan tomando en cuenta que vivir en santidad te va a ayudar a descubrir eso hermoso que tiene Dios para tu vida. Porque dice Pablo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando los muchachos me dicen, no, pero es que todos tienen enamorados, todos tienen enamoradas, ¿son cristianos? No, entonces dice Pablo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. O sea, no podemos nosotros
acuérdate lo que dice Levítico 10, mezclar lo santo con lo profano. No podemos. Nos va a ir muy mal. No podemos mezclar lo limpio con lo sucio. No se puede. Esa mezcla no trae olor agradable a Dios. Verso 11, verso 16, mira lo que dice el 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quieres en tu vida santidad? ¿Quieres que en tu vida produzca esta parte divina? Que cuando viene a tu vida humana produzca frutos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás gastando tu tiempo? Y es triste porque fíjate, en esta iglesia miércoles, sábados, domingos tenemos esta linda oportunidad de juntarnos a escuchar la palabra, estudiar la palabra. Pero hay veces que yo me voy un poco desanimado porque mira, no veo que hay un hambre de Dios para que mi tiempo que Él me da lo invierta en cosas eternas como es su palabra. A veces me da todavía tristeza que para algunos hay cosas más importantes que la palabra de Dios, que el cuerpo de Cristo y lo que Dios quiere en su reino para que podamos crecer en santidad. Entonces, ¿cómo estás utilizando el tiempo? Sería lindo que en tu calendario, en tu schedule, en tu calendario, puedas poner el tiempo que vas a dar al Señor. Miércoles 6:30, sábado de 7 a 10, domingo de 11 a 2. Ese es el tiempo que le doy al Señor. Además de durante la semana, el tiempo, en mi tiempo está leer la Biblia a las mañanas, leer la Biblia a las noches, leer la Biblia al mediodía. En mi tiempo está, Él está en mi tiempo, porque Él es la prioridad de mi vida. Eso es santidad, menos de Carlos, más de Cristo. ¿Ves qué práctico que es esto? Y el 17 dice, ya leímos esto, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 20 dice, dando siempre gracias en todo, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que capítulo 5 de Efesios es muy importante para poder vivir en esa sabiduría, en el discernimiento de cómo yo puedo aprovechar el tiempo, de cómo yo puedo vivir la vida cristiana agradando a Dios de tal manera de que mi vida se comience a mostrar ese fruto de santificación, ese fruto de santificación, ese fruto que Dios está tratando de crear en mi vida. Así que, hermanos, estas son cosas muy prácticas para que nosotros podamos ponerlo en nuestras vidas. Traer a Dios discernimiento antes de hacer, antes de decidir, antes de tomar una acción. Discierne, sé sabio, no repitas los mismos errores, porque si haces los mismos errores cosecharás los mismos resultados. Necesitamos cambiar de pensamiento, necesitamos cambiar de actitud para que ese nuevo pensamiento, esa nueva actitud dé un nuevo fruto que estamos buscando. Amén, hermanos. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a orar.